Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a traer un tema y vamos a hablar hoy en la palabra, vamos a hablar en Efesios. Pero antes todo yo quiero orar por cada uno de aquellas ovejitas que están oyendo este mensaje, la de la iglesia, el templo Amor de Jesucristo, y aquellas que están fuera de aquí de Estados Unidos y en otros lugares que oyen esta prédica. Los quiero bendecir en el nombre de Jesús y que esta palabra los ministra a cada una. Pero antes yo voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que invoco el poder del Espíritu Santo en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, para que tú a través de tu poder, Espíritu Santo, entres en los corazones de cada una de esas ovejitas que van a estar oyendo este mensaje, mi Padre. Que este mensaje sea de edificación a tu iglesia, mi Padre, porque ya el tiempo es corto y tú estás a la puerta, mi Padre. Yo te pido que a través de tu palabra, Señor, tú libertes, Señor, a cada uno de cada una de las ovejas que están en ataduras, Señor, espiritual. Tú las liberes en el nombre poderoso de Cristo para que ellas puedan llegar a un entendimiento de tu palabra, Señor, y poder servirte a ti con un corazón, Señor, genuino, con un corazón contrito y humillado, que puedan servirte con amor, Señor, con transparencia, Señor amado, porque para eso tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz, para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Padre, bendigo a cada uno de esos hermanos que en esta noche están escuchando esta palabra, los bendigo en cada situación que ellos tengan, Padre, libértalos, sánalos, provéeles, ten misericordia de cada uno de ellos, porque tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al tema de hoy, mis hermanitos, en Efesios capítulo 2, y vamos a hablar de este capítulo, hermano, porque vamos a ver cómo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que salir totalmente de este mundo, de los criterios puramente humanos, porque esto lo que está destruyendo es a la iglesia de Dios, mi hermano. Porque si usted no se aparta de estas filosofías mundanas, de pensamientos mundanos, siguiendo doctrinas de demonios y siguiendo tradiciones de hombres, usted va a estar haciendo la voluntad de aquel espíritu que domina el aire, hermano, y que animan a los que desobedecen a Dios, porque hay un espíritu, hermano, ustedes no lo creen, pero allá arriba en los cielos usted no lo ve con sus ojos físicos, pero en el mundo espiritual hay un poder demoníaco, hermano, que opera en los aires, que hacen que aquellos que se quieren acercar a Dios no lleguen a tener una cercanía total, una genuina acercamiento a Jesucristo de corazón, porque esos poderes demoníacos impiden que las personas hagan la voluntad de Dios, y el único que puede hacer que tú y yo vivamos la voluntad de Dios es un espíritu contrito en nuestros corazones, para que nosotros a través del Espíritu Santo tengamos la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera esos poderes y podamos avanzar en el mundo espiritual. Porque cuando hemos conocido a Cristo, nosotros tenemos que vivir como dice su palabra. Cuando hemos sido una nueva criatura en Cristo y el Espíritu Santo viene a hacer comunión con nosotros, ya esas cosas, esa manera de vivir, de pensar y de vestirnos, de hablar y de hacer cosas que a Dios no le agrada, que ya tienen que cambiar de nuestras vidas, hermanos, porque a Dios le agrada la santidad, la obediencia. Entonces hay muchos hermanos que quiero hablarle de esto, porque hay muchos hermanos, muchos hermanos que están en la iglesia, mi hermano, que dicen ser hijos de Dios, pero aún siguen atados al sistema de este mundo, en su manera de vivir. Están muy lejos de lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. La iglesia, hermano, escúchenme algo que quiero aclarar aquí. La iglesia no es para calmar tu conciencia. La iglesia no es para calmar tu conciencia. La iglesia es para enseñar y conocer a Dios. Esto lo tienen que tener presente tanto ovejas como pastores. Pero hemos olvidado el concepto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos olvidado por total. Hemos olvidado la cruz por total. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje del sacrificio del Señor fue: arrepentidos y convertidos, para que pueda haber perdón de pecados. Entonces, si usted quiere que Dios te perdone los pecados, si tú quieres de verdad que Dios te perdone tus pecados, tú tienes que arrepentirte y convertirte a Dios, pero de todo corazón. Porque la palabra de Dios dice que muchos tienen a Dios en la boca. Ay, yo sí creo en Dios. Sí, tú crees en Dios, pero no vive lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes están muy lejos de su corazón. Dios está muy lejos de sus corazones. Lo tienen en la boca, pero del corazón lo tienen lejos.
Porque cuando Dios, hermano, está en nuestros corazones, vivimos para agradarle a Él. No es para agradar al hombre, no es para agradar al mundo, no es para agradarle al amigo, al vecino, al primo, al marido, al hermano. No, es para agradar a Dios. Cuando Dios está en tu corazón, tú buscas el agradar a Dios, no al mundo ni a nadie. Entonces dejamos la vanidad, dejamos la avaricia, la maldad, la hipocresía, la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, las críticas. ¿Por qué? Porque su palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Que las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la verdad del Evangelio. Cuando usted ha aceptado a Cristo como su único Salvador y el Espíritu Santo viene a ser partícipe en tu corazón, usted ya no vive lo mismo que usted vivió antes. Ya usted, su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse no es la misma, mi hermano, porque se supone que el Espíritu Santo es el que hace que todas las cosas sean nuevas en nuestras vidas. Es el que hace que tu mente pueda entender la palabra y tú te puedas convertir de aquella manera de vivir. No lo digo yo, hermano, lo vamos a leer en la palabra hoy. Deja de esa manera de vivir mundanal, esa manera de hablar, esa grosería que a veces muchos, hasta estando, hermano, les voy a decir una cosa, hermanos que están en la iglesia y que todavía siguen hablando malas palabras, que tienen un lenguaje mundanal. Tú los ves hablando y en ellos no hay ningún vocabulario espiritual. Tú no los ves con canto, con salmos, con palabras espirituales. Todo es como los mundanos. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo tú sabes que esa persona no ha sido convertida? Porque por su manera de ser. Dice, por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de comportarse. Por su manera de ser. Porque en ese árbol no hay fruto. Dice que todo árbol bueno da fruto bueno, pero todo árbol malo da fruto malo. Es decir, que dice la palabra, el mismo Jesucristo dice que por los frutos conoceremos ¿a qué? Al árbol. Entonces yo voy a saber si ese árbol da buen fruto o no va a dar fruto por los frutos. Ya es hora de que nos arrepintamos para que seamos convertidos, para que tu oración sea oída en los cielos, mi hermano. Si usted no se arrepiente y no se convierte, entonces olvídese que esas oraciones no van a tocar el trono de Dios. No lo van a tocar, hermano, porque Dios va a oír. Cuando vengas a los tronos de Dios, vas a venir con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón sincero, porque la palabra de Dios dice, si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se humillara y se arrepiente, entonces yo sanaré su tierra. Es decir, que si no se humilla, no se arrepiente, la tierra no queda sana. Tu corazón no va a ser sanado. Tu vida no va a ser sanada. Tu vida va a seguir en la misma situación en que te encuentras. Va a seguir porque hasta que no seas humillado, no te humilles, no quedes liberado. Entonces, que tú mismo sepas que tú tienes un problema y tú quieres quedar libre de ese problema. Si tú no te arrepientes con un corazón contrito y humillado, esa vida tuya va a seguir atada en todas las cosas mundanas. Porque Dios lo que quiere es que nosotros entremos en un arrepentimiento total. Eso es el objetivo de Dios, ese es el mensaje. El mensaje es libertad al cautivo vino a dar Cristo. Vino a dar libertad de toda esclavitud, de todos esos conceptos, de toda tradición que nosotros venimos desde que éramos chiquitos, todas esas tradiciones que nuestros padres nos impusieron en nuestras vidas. No, en Cristo hay libertad. Pero no para hacer lo que a ti te da el deseo, sino para vivir como dice la palabra de Dios. Y créame que te va a ir mucho mejor. Te va a ir mucho mejor porque tú vas a conocer al verdadero Cristo. Tú vas a estar caminando en situaciones difíciles, pero tu corazón va a estar en paz y en gozo, porque cuando Cristo está en el asunto de cada cosa, por muy difícil que sea, hermano, usted está en la paz. Porque dice la palabra que Él guarda en paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran porque en Él ha confiado. Él guarda en perfecta paz. Por eso muchas veces la gente está caminando en situaciones en su vida, no tienen paz. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, porque no tienen a Cristo en el centro de su corazón. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, Efesios 2 del 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Es decir, que antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados
en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que animan a los que desobedecen a Dios. Entonces, ¿qué espíritu que está hablando? Ese espíritu que está en el aire, que usted no lo ve con sus ojos espirituales, que es ojos físicos, pero que está ahí, hermano, que si Dios le abre los ojos espirituales, usted lo mira. Ese espíritu que está operando en los aires, porque Pablo dice que la guerra no es contra carne y sangre, son con poderes demoníacos que están en los lugares celestes, contra principados, potestad y gobernadores de las tinieblas. Ese espíritu hace que las personas vivan en desobediencia. ¿Para qué? Para que ellos hagan la voluntad de ese espíritu del aire. Por eso que la iglesia vive con un poquito para adelante, otro para atrás. Viven en diferentes etapas de su vida. Por si están emocionalmente bien, viven bien. Y si están mal, pues viven mal. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está ahí opera en las mentes y en los corazones de la iglesia. Muchos de esos espíritus. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a operar en las mentes y los corazones de la iglesia? Porque el pueblo de Dios no vive la palabra de Dios. El pueblo de Dios no busca de Dios. Por eso es que pasan esas cosas. Pero aquí lo dice en Efesios, que cuando tú no haces la voluntad del Padre, entonces tú estás haciendo la voluntad de ese príncipe del aire, de esa potestad que está en el aire, que te hace hacer cosas que no te convienen. Por eso muchos hacen cosas que no convienen, porque esos demonios te trabajan la mente, esos te ponen pensamientos malos. Te hacen hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú hagas la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Por eso qué importante es que nosotros nos arrepintamos y nos convertamos de todo corazón para que podamos en la fortaleza del Espíritu vencer todos esos poderes demoníacos y decirle al pecado no. Porque ya Cristo venció y Cristo vino como hombre y nos dejó ejemplo. Y sí se puede vivir. Sí se puede. El camino estrecho es difícil y es angosto, pero sí se puede vivir. Sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir en obediencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la carne, como todavía están en la carne, están viviendo una vida tibia. No acaban de matar esa carne, entonces quieren agradar al hombre, al marido, al primo, al amigo. Entonces agradan a los hombres y no a Dios. Prefieren agradar a los que están alrededor de ellos y tener una imagen de apariencia que vivir una vida que le agrade a Dios. Te voy a decir algo, por cada conocimiento que Dios te da y por todo lo que tú conozcas verdaderamente la palabra, tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que tú conoces, porque la palabra de Dios dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es peligroso conocer mucho y no vivir lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que aún aquellos que están fuera van a tener, en el tiempo del oportuno socorro, van a tener Dios más misericordia de eso que de aquellos que están en la iglesia, que han conocido la verdad y han pisoteado la cruz de Cristo. Han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Es bien peligroso, hermano, en el camino en que la iglesia anda si sigue en tibieza. Porque a Dios no le agrada la tibieza, mi hermano. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que nos da su Espíritu Santo para que nosotros aquí en la tierra venzamos. Usted pueda tener victoria. Venza todo obstáculo con el Espíritu Santo. Van a venir guerras, van a venir batallas, van a venir cosas duras a tu vida. Va a venir ataques mentales del enemigo, pero usted va a vencer con el poder del Espíritu Santo en la oración, en la palabra, oyendo cantos espirituales, buscando de Dios. No metiéndote más en el mundo, hermano, porque eso te va a llevar a la destrucción de tu alma. Efesios capítulo 5, mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. Dice Efesios 5 del 15 al 17. Vamos todo a leer. Dice la palabra. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Aquí muchos ni siquiera meditan en la... Uno le da un mensaje y dice, mira, esto es lo que dice la palabra. Y después tú los ves que vienen a la iglesia y viven como quieren. Viven como si ellos... hacen caso omiso a esa palabra que recibieron, a esa palabra de vida que recibieron. Ellos no le hacen caso, pisotean cada día la sangre de Cristo porque ellos creen en su necedad de vivir y su conducta es necia, que así Dios los va a salvar porque van a la iglesia. Tú vienes a calmar tu conciencia, pero realmente, mi hermano, si tú vienes a cambiar tu conciencia, mira, estás perdiendo tu tiempo en una iglesia. Porque te voy a decir una cosa, si tú no te conviertes a Cristo, tú no te salvas.
Es la realidad. Tú eres un mundano más de los que están afuera. Si tú vives una vida mundana, viste como una mundana, haces las cosas como una mundana y vives una vida mundanal como los mundanos, ¿qué diferencia hay entre tú y aquel mundano? No hay ninguna. Tú eres un mundano más igual que ellos. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice su palabra. Dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces, mi hermanito, si tú no vives en una vida recta y pura basada en lo que dice la palabra, usted está perdiendo su tiempo. Usted es un tibio. Y por tanto a los tibios Dios desecha y los vomita de su boca. Yo te hablo como pastora, esta es la verdad. Y la verdad, dice la palabra, nos hace libres. Conoceréis la verdad, y dice la palabra de Dios, y la verdad los hará libre. Pero vamos a ver el versículo 22 de este mismo capítulo, versículo 22 al 24, que es lo que dice. Dice el versículo 22 al 24 aquí mismo. Vamos a ver lo que dice su palabra. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. ¿Deben ustedes qué? Renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Se los vuelvo a repetir, ¿basada en qué? En la verdad. Entonces, usted no puede vivir basado en la verdad. Usted va a la iglesia a cambiar su conciencia, pero su vida sigue siendo tan mundana como aquellos que están afuera. Mi hermano, tengo que hablarte la palabra porque esta es la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. No sigas perdiendo tiempo, no sigas jugando al cristiano. Vive la verdad tal y como lo dice, porque Dios te ama. Dios tiene amor por ti. Dios quiere que todas las criaturas se salven. Pero Dios viene por una iglesia, dice la palabra, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no contaminada con el mundo. Una iglesia que lo esté buscando, una iglesia limpia, una iglesia que no tenga quien punte un dedo sobre ellos y diga, no, porque este no es un cristiano. No, usted tiene que vivir una vida cristiana en tu casa y fuera de tu casa. Ese es el verdadero cristiano. Así, mi hermanito, te doy un consejo: estudia las escrituras. Busca corriendo a Dios y cambia esa manera de vivir y de pensar para que puedan venir tiempos de refrigerio a tu vida. Porque el tiempo se acorta y el juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios. Te amo en el amor de Cristo, iglesia. Te bendigo y deseo que tu vida cambie y que tu vida sea de bendición. En el nombre de Yeshua, amén. Quedan benditos.